bienvenida al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Le agradecemos que nos acompañe. Esta entrevista se había pospuesto en algún par de oportunidades y por eso, a pesar de que no se encuentra muy bien de salud, nos acompaña hoy. Bienvenido y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia y gracias por estar. Bueno, y varios temas para hablar, ministro. Yo señalaba por lo menos para una novedad, que es el proyecto de crear un registro de personas obligadas al pago de retenciones alimenticias. Y esto tiene varios componentes, ¿no? Por un lado está el Poder Judicial, porque se trata de personas, en general hombres, pero bueno, quien sea que tenga que pagar la pensión, que ya tienen un fallo de la justicia que dice usted tiene que pagar a esta persona tanto una vez por mes. Hay también muchas otras personas que no están en el registro por distintas razones, ¿no? O que no cumplen con esa obligación. Pero en este caso es a través de las sentencias de la justicia de familia. Sí, a ver, tratando de explicar un poco. En Uruguay existe, por las leyes vigentes, y está bien, la responsabilidad del padre o la madre cuando se separan y él o los hijos o las hijas quedan a cargo de uno de ellos, que el otro deba dar lo que se llama una pensión alimenticia, que es una partida mensual, en general es un porcentaje del sueldo, de los ingresos, y en general, esto la teleaudiencia lo sabe, en general quien queda con el cuidado de los niños es la madre, en general, también hay padres, pero en general es la madre, y en general quien debe de pagar esa pensión alimenticia es el padre, aunque en algunos casos, si se queda el padre con los niños, es la madre la que debe hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? En Uruguay ha aumentado la movilidad laboral, o sea, la gente cambia más de trabajo que antes. Antes era más común trabajar muchos años en la misma empresa. La gente cambia más de territorio. La gente se muda más de barrio, de departamento. Antes era más común vivir varios años o toda la vida en el mismo lugar. Y la gente cambia más de pareja. O sea, hoy tenemos algunos años que tenemos más divorcios que casamientos. Existen los nuevos arreglos familiares. A partir de eso hemos tenido en el 2008 que aprobar la ley de concubinato, por ejemplo, que para muchas cosas establece iguales derechos y obligaciones que la libreta de matrimonio. Claro. O sea, hasta hace 8 años solo valía la libreta de matrimonio para muchas cosas. Bueno, esto que estamos haciendo es otra propuesta de adecuación a la realidad. ¿Para qué? Para tratar de que los niños, las niñas, tengan mayores garantías de que la madre o el padre en su caso, que los cuidan, que viven con ellos, se aseguren la continuidad de recibir mensualmente esa pensión alimenticia que sale del sueldo del otro cuando cambian de trabajo, cambian de localidad. ¿Qué sucede hoy? Que ante los cambios de trabajo en general del padre, reitero, también puede ser de la madre, en general del padre, cuando cambia de trabajo o cambia de localidad, la madre en general, a veces también puede ser el padre, tiene que hacer toda una serie de trámites para reanudar el cobro de la pensión. Ajá. Porque en general el padre cambió de trabajo, cambió de salario, cambió de empresa, cambió de localidad o de departamento, y entonces la madre debe hacer de nuevo todo el trámite. Bien. ¿Qué es lo que busca este proyecto de ley? Que fue una iniciativa unánime del BPS, lo cual nos interesa mucho destacar una vez más a nuestro querido BPS. El directorio unánimemente promovió esto, en particular la directora Elvira Domínguez, la directora Rosario Hoy, fueron promotoras de esta iniciativa. Y además consultamos a la Suprema Corte, porque esto va a implicar un trabajo, en caso de que se apruebe este proyecto de ley, un trabajo conjunto con el Poder Judicial, porque el Poder Judicial tendrá que informar al BPS de las sentencias judiciales, que son las que determinan esto, para que el BPS haga un registro y el objetivo es tratar de que a partir de ese registro actualizado que llevará el BPS,
la madre, o en su caso el padre, no tengan que hacer toda esa espera que a veces lleva meses o años para volver a cobrar lo que venía cobrando de pensión alimenticia por los menores a cargo. Esto busca facilitar la continuidad del trabajo de las partes. Esto obviamente tratándose de... Lo que queda del ministro nos responde. Está hecho pedazo. Bueno, no exagere, Gerardo. No, le digo que si es de morir, que sea acá. Claro, ministro. que sea en cámara. Que con toda deferencia se lo pido. Yo no creo que ustedes sean solo periodistas atrás de la primicia. Pero, si aparece... Pero bueno, si se da, Claro. ministro. Ahora, obviamente, Tengo un mejor concepto profesional de ustedes. En este caso, tratando obviamente de ir atrás de aquellos que quieren esconder, Claro. Que cambiaron de empleo, que tienen un salario mayor o ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, el tema es que se genera en esta sociedad que tiene, reitero, esta mayor movilidad, porque se combinan las movilidades, Claro. ¿no? La movilidad laboral, la movilidad territorial Y la familiar, la movilidad familiar. Y entonces esa combinación termina perjudicando a los niños, que es de lo que más debemos cuidar. Ministro, dos cosas. Esto tiene que ver con que esa información puede ser pública o la maneja el BPS y es una suerte de índice que es un registro único pero no público. Como toda la información que se maneja, tiene que preservar las transparencias y los secretos que correspondan. Bien, eso quiere decir que habrá cierta reserva y que será discrecional del propio BPS. Y segundo... No, está establecido en la normativa. Bien. Incluso se prevén sanciones también. O sea, la persona que quiera reclamar por esa pensión que no llega o ese cambio, lo hace siempre a través del juez o la jueza o tiene... Siempre tiene que haber, para quien determina una pensión alimenticia, es la justicia. Claro. Y siempre tienen que haber todas las garantías del debido proceso. Lo que acá se busca es mejorar una situación que se ha venido desmejorando a partir de la realidad de la movilidad existente. Y bueno, eso es lo que se busca. Y lo consultó también sobre otro tema. ¿Qué pasa con el padre o la madre que teniendo que entregar esa cantidad de dinero, que ya la justicia ha fallado al respecto, viaja afuera del país? ¿Esta ley se aplica en territorio nacional o ustedes pueden conveniar con los consulados y embajadas de Uruguay fuera de Montevideo? Fuera del Uruguay, perdón. Una buena pregunta, no tengo la respuesta en este momento. Quedo Bien. con los deberes. Queda con los deberes, Pero perfecto. se podría averiguar. Hay buenas experiencias de cooperación. Por ejemplo, Uruguay tiene una ley para mí muy interesante, pero extraña, que es que en el caso de las pensiones por vejez o por discapacidad, esas pensiones se pagan hasta 5 kilómetros adentro de Brasil o de Argentina. No, Muy bueno. gracias. Claro, claro, por toda la economía de frontera, Claro. toda esa cosa. A Claro. ver, Claro. hay personas que viven de un lado, trabajan del otro, Claro. un hijo nació en Brasil, el otro de acá, va a la escuela de Brasil o va a la escuela y va al liceo de acá, y todas esas combinaciones en la frontera existen, pero también están existiendo ya en la frontera con Argentina, por el acceso que brindan hoy los puentes, y entonces esa ley permite el otorgamiento de estas pensiones hasta 5 kilómetros adentro del otro país. Claro. Y, por ejemplo, se ha hecho un convenio, en el caso concreto con Brasil, eso lo hicimos en el gobierno pasado, para que ellos nos ayuden a precisar el cumplimiento de las condiciones por parte de las personas, porque, por ejemplo, el BPS no puede ir a inspeccionar una casa en Brasil, Claro. porque eso es Brasil. Eso es Brasil. Pues ahí se hacen acuerdos. Bien. Bien, vamos a otra noticia que es de la portada del día de hoy y la estamos viendo justamente en la portada de Subrayado. El gobierno evalúa utilizar un fondo de 298 millones de UTE para poder invertirlo en educación y atenuar los efectos del ajuste fiscal. Se trata del Fondo de Estabilización Energética y la idea apareció a raíz de un planteo de la señora ministra de Industria y Energía, la ingeniera Carolina Cossi.
el cambio de matriz energética llevado a cabo por Uruguay, así como la baja del precio del barril de petróleo, trajeron como consecuencia que el fondo de UTE no haya tenido que ser utilizado. Luego ahí, según el semanario Búsqueda, lo plantea el doctor Vázquez, el presidente de la República, en principio valoró positivamente el planteo y abrió una discusión sobre el gobierno, una discusión en la que aparentemente el señor ministro de Economía no estaría de acuerdo. Esto es algo similar a lo que le pasó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con los dineros que ustedes estaban manejando en torno a al INEFOP, a ese instituto que recicla, reformula y fortalece a trabajadores que han tenido problemas para insertarlos nuevamente en el medio laboral? Cuando se dio toda esta discusión acerca de la rendición de cuentas y ver cómo fortalecer los recursos para la educación pública, particularmente el viernes pasado y el fin de semana, en acuerdo con la Presidencia de la República, tuvimos algunos diálogos positivamente culminados para algo que podríamos explicar de esta manera. El Instituto de Formación Profesional, el INEFOP, lo que hace es capacitar trabajadores y empresarios, formarlos en oficios, en habilidades, en competencias para el trabajo. El INEFOP ha venido mejorando sensiblemente, aprovecho a informar, en el primer semestre de este año ya se capacitó más gente que lo que se venía capacitando en años anteriores. Y además se vienen capacitando trabajadores y empresarios, y fundamentalmente gente en actividad, y eso es necesario para el país. El INEFOP, felizmente, tiene una situación financiera positiva. Próspera. Se financia con aportes fundamentalmente de trabajadores y empresarios y en parte del gobierno. Y lo que se acordó, y esto lo conversamos expresamente, y yo quiero agradecer, destacar, valorar la actitud que tuvo el señor presidente de la Cámara de Industrias, Washington Coralo, el señor presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Pereira, y los compañeros presidentes del PIT-CNT y secretario general Fernando Pereira y Marcelo Abdala, con quienes conversamos fundamentalmente el día viernes y el sábado, y ellos acordaron, aceptaron que si esto permitía una solución, aceptaban esta propuesta. Yo quiero valorar eso porque le fuimos a plantear un problema del país, alguien podría decir un problema de gobierno, y creo que una muy buena actitud que nosotros valoramos. Bueno, si esto contribuye a la solución, aceptamos. ¿En qué consiste el acuerdo? Que el INEFOP adelantará aproximadamente unos 3,5 millones de dólares por única vez, por un año, unos 110 millones de pesos, adelantará a cuenta de contratos que posteriormente el INEFOP hará a la Universidad de la República o a la Universidad Tecnológica para capacitar gente, cosa que ya está prevista legalmente. O sea, el artículo 762 de la Ley de Presupuesto vigente ya establece esto. Bien. O sea, y además la práctica hace que, por ejemplo, el principal proveedor de cursos de INEFOP sea la UTU, hoy ya, la enseñanza pública. Acá lo que se hace es un adelanto a cuenta de futuras contrataciones en base a la norma legal existente, reitero, el artículo 762 de la Ley de Presupuesto vigente, y creo que esta es una colaboración que se pudo hacer para la solución de esta temática de la rendición de cuentas y el fortalecimiento de los fondos para la educación pública. ¿Qué logrará la UTE hacer con ese dinero? Esa es harina de otro costal. Yo el calderín lo tengo lleno. Le voy a agregar un par de peces a su calderín. Brunila Isabel dice, yo tengo 2 hijos y los papás renunciaron a sus trabajos para no darles nada. ¿Cómo hago para que se hagan cargo y le pasen algo? Muy bueno el programa, los vemos desde 33. Bueno, recordemos que... ¿Me deja ir a una tanda? ¿Me deja hacer una pausa? Y alivianamos el calderín y volvemos con esa respuesta. Y tenemos otras consultas. Seguimos compartiendo con ustedes la tarde en casa. Volvemos para el Olimar. Presentó Yerba Salud y Flora.
compartiendo nuestro mate. Compra yerba Salud y Flora en Tata Multiahorro y ganate un 0 kilómetro.